Gracias por continuar con nosotros en Punto y Contrapunto. Este martes, Andrés Manuel López Obrador declaró muerto al huachicol. Al entregar los primeros apoyos económicos a los 91 municipios aledaños a ductos, el presidente llamó a la población a dejar el huachicoleo. ¿Será suficiente para detener el hurto de combustible? ¿Servirán los nuevos apoyos? ¿Serán programas clientelares? Veamos el contexto. 91 municipios por donde pasan ductos con hidrocarburos van a ser beneficiados con los programas sociales promovidos por la Administración Federal. Según el mandatario, la pobreza, el abandono y la falta de alternativas alimentaron el robo de combustibles por parte de la población como una manera de obtener ingresos, por lo que una de las medidas para terminar con este delito es mediante estos apoyos. El presupuesto es del pueblo. Todo es cosa de vigilar, de ser guardián, para que ese dinero no se quede en unas cuantas manos y se distribuya, se reparta. El mandatario garantizó que estos apoyos llegarán de manera directa y generarán empleo y bienestar. Este martes en Acambay e Ixtlahuaca, Estado de México, López Obrador presentó el plan de bienestar contra el robo de combustible. Con 64 tomas clandestinas, el Estado de México ocupa el cuarto lugar este año. En 2018 ocupó el sexto con 1,571. Y vengo a decirles que vamos a apoyar a todo el pueblo como nunca se ha hecho. 1,688,000 habitantes de municipios que se ubican en Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México serán beneficiados. 766,000 adultos mayores recibirán 2,550 pesos bimestrales, así como 58,344 personas con discapacidad. 53,333 podrán ser beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga 3,600 pesos mensuales durante un año de capacitación profesional. Otros 636,000 estudiantes de educación básica, media y superior podrán participar en el Sistema Nacional de Becas Benito Juárez. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes trabajando y estudiando que tenerlos en la calle. Además, 21,712 pequeños empresarios recibirán créditos por 6,000 pesos y 151,000 productores agropecuarios también recibirán apoyos. En total se destinarán 3,857,273,000 pesos al plan. El mandatario pidió a la población ayudar y persuadir a otros ciudadanos para no incurrir en esta práctica. Punto y contrapunto. Bueno, la semana pasada estábamos discutiendo, Ana, y empezamos contigo, si había una estrategia o no en el combate al huachicoleo o si era solamente una ocurrencia. Aquí hay un programa ya que está destinado a combatir esto, además, por supuesto, de lo que han hecho de seguir los protocolos de Pemex de cerrar y abrir los ductos cada vez que sienten que hay una fuga, una falta de presión o lo que sea. ¿Qué opinas de este programa? Dentro de algunas voces opositoras he visto por ahí la crítica o el cuestionamiento de que podría generar un programa clientelar para Morena. Pues es que de todas las locuras que he escuchado desde que tomó protesta el presidente hasta el día de hoy, esta creo que es la que más me insulta. O sea, sí creo que con el dinero público no se tienen que dar becas para no robar. O sea, estamos hablando que a los huachicoleros con lo que les den en un mes, ellos lo pueden generar en un día. Eso leí en varias columnas durante esta semana. Entonces me están diciendo que con el dinero de todos los mexicanos le estamos pagando a la gente para que no robe. Pero entonces no solo estamos estandarizando la pobreza, sino estamos diciendo los pobres roban. Y claro que no, hay pobres muy honrados que viven de manera muy humilde, pero no roban. Entonces esto creo que es lo peor que he visto hasta este momento. O sea, en resumen, para ti esta postura o este programa más bien es un insulto porque es decirle a la gente, darle dinero a la gente para que deje de robar, en específico a la gente con más necesidades, ¿no? Sí. ¿Opinas lo mismo, Martín Vivanco? ¿Cómo ves el programa de los 91 municipios que van a ser apoyados en este programa para detener el huachicoleo, para frenarlo o combatirlo? De acuerdo con Ana en la conclusión, no en el razonamiento. O sea, los pobres no necesariamente roban, ¿no? Y yo creo que se puede llegar a esa conclusión, y la vi de hecho en varias columnas de opinión, que se me hace mal. O sea, ser pobre no significa ser indecente, no significa no respetar la ley, ¿no? No. Ahora, yo creo que sí nos falta mucho de sensibilidad social y no sabemos la diferencia que hace para una persona recibir 2,000 pesos. Y yo creo que hasta que no te das cuenta de eso, realmente no entiendes el poder de los programas sociales. Una cuestión muy distinta es si esos programas sociales son transparentes, si realmente sirven, etcétera. Pero para una persona que gana el salario mínimo, aunque ya lo aumentaron, salario mínimo y está ganando 3,000 pesos al mes, bueno, si le das 2,000 pesos al mes más, estás casi duplicando su sueldo. Y eso sí es algo muy significativo. Esa sensibilidad social, yo creo que lo celebro y que bueno. ¿Qué pido yo? Transparencia.
realmente resultados que se pueda medir. Si no se mide, no se puede mejorar. Y lo segundo, yo creo que debemos de repensar todo nuestro sistema de justicia, porque en efecto hay personas que cometen delitos, pero que no están haciendo uso de... O sea, son delitos que no tienen ni siquiera una excepción o no ven las causas sociales que los llevan a delinquir. Y esos sistemas penales son más de derecha que de alguien socialdemócrata, ¿no? Alejandro, ¿qué le contestarías a una crítica como Ana o a quienes han criticado este programa como un programa con fines meramente clientelares? Bueno, entiendo que la molestia de Ana, porque la intervención del PAN consistía en llegar con operativos militares, tirar balas y retirarse y dejar todos los estragos sin hacer ningún trabajo social. Y así fue como se fue rompiendo el tejido social en este país hasta estar tan depredado como hoy en día. Yo diría que es todo menos programas clientelares, y fácilmente porque... Además de que en su mayoría son universales, como la pensión a adultos mayores, o cubren una inmensa gama de personas sujetas de derecho, titulares de derecho, como Jóvenes Construyendo el Futuro, ya no se van a dar a través de las organizaciones intermediarias, como dice el presidente Obrador, Antorcha Intergaláctico, a la Asociación de Vecinos Francisco y Madero. Se van a dar de manera directa, pero además a nadie se le puede negar el acceso a estos programas sociales. Todo ciudadano que quiera llegar y suscribirse no se le puede negar siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal. Y jamás había habido tanta disponibilidad presupuestal para la política social. Es una política redistributiva de generar oportunidades y de privilegiar a los que se nos han venido quedando atrás para que se vayan emparejando. Hay que entender efectivamente las causales que llevan a las personas a delinquir, que no tiene que ver con la pobreza, pero sí con la ruptura del tejido social, con la falta de oportunidades, y porque pues finalmente, como decíamos en el programa anterior, el huachicol se convirtió en una actividad económica de pequeña escala y hay pueblos que subsisten totalmente del huachicol. Hay que diversificar las actividades y meter a la legalidad a estas personas, no a la cárcel. Esas soluciones punitivas son falsas. Nada más, pero una pregunta, por ejemplo, a ver, cuando tú ves las imágenes del viernes, que fue una tragedia, esas personas, fue una tragedia, fue todo espantoso, pero tú ves las primeras imágenes, esas personas estaban robando. Entonces ahí pero robando, y no creo que por necesidad, porque llegaron en coche. Llegaron en coche. Entonces claro. ahí es ¿Cuánto pueden robar con estos galones? No sé, pero se están agarraron y perforaron. Aunque robaron poquito, robaron. Perforaron un ducto y estaban sacando de gasolina. Un galón, pero 700. Ahí yo creo que no lo podemos ver maniqueo, y estoy de acuerdo con la parte social, y lo dije, pero esas imágenes que acaban una tragedia, los soldados diciéndoles a ellos, oigan, no se acerquen porque está peligroso, y no le hicieron caso. Entonces, yo creo que va más allá de eso. Los programas sociales yo creo que son necesarios, mas no suficientes, y no sé si vaya por ahí. Además no es una correcta política de Estado. La pobreza no se va a acabar con dádivas, porque tú le solucionas a la gente que, por supuesto, qué bueno, si se le puede ayudar, que se le ayude, pero no le solucionas la vida en ese sentido. Tiene que ver con una visión político-económica, porque el gobierno no está apostando a la inversión, y además vemos un discurso de incongruencia. No, justo como el pensamiento, es un pensamiento muy panista, es la pobreza, es que no es la pobreza, es la desigualdad, es la falta de oportunidades. Pues tampoco están combatiendo la desigualdad con esto. Sí. O sea, al final, quiero retomando la tragedia de Hidalgo. Están dejando que los pobres sigan pobres. Si algo demostró la tragedia de Hidalgo es que... Es que el gobierno se está equivocando. El tema del huachicol está incrustado en la sociedad. Hay comunidades enteras que están viviendo el huachicol. Y entonces no solamente es el gran capo, sino es también los jóvenes que son los halcones, es también los ingenieros que se meten... O sea, al final... Ese dinero lo que le va a servir no es al gran capo que está vendiendo galones y galones de huachicol, sino al niño que está aspirando a ser huachicolero y que puede morir en una tragedia así. O sea, al final... Y a todo esto una pregunta, porque ya están hablando aquí de así no se combate la inequidad, así no se combate la pobreza, pero el presidente sí lanzó las campanas al ruedo y dijo, ya se acabó el huachicoleo con esta iniciativa. Sí, en efecto, parece que se está armando ahora sí una estrategia que consiste en hacer lo que están haciendo de reacción en cuanto ven una fuga o una presión que falla en uno de estos ductos, pero ahora sí hay un programa aquí sólido que tiene indicadores de que me imagino que va a tener indicadores para poder medir su eficacia o no, pero basta con esto. ¿De verdad ya se acabó el huachicoleo? Se lo pregunto a los compañeros de la 4T primero, porque el presidente literal ya lo decretó como tal. ¿De verdad así se va a combatir, así se va a acabar el problema? Hay que esperar a ver resultados, porque parte de gobernar es cambiar las cosas que nos sirven. Entonces, no se puede decretar que ya va a ser un éxito. Pero yo creo que sí es un programa muy distinto a lo que se ha hecho. O sea, estamos ante, por primera vez en más de 12 años, más de 18 años, por primera vez el Estado está retomando su papel de estar ahí, y no solamente con fuerzas de seguridad, sino también su presencia como
como ayudando a generar oportunidades y capacidades. Eso no es cierto, hay más de 500 programas sociales, tuvo solidaridad, oportunidades, pero por eso es enfocado en la seguridad. No hay nada, es enfocado ahora sí. El desarrollo social no se había abandonado en el país. El Infonavit, el sexenio anterior entregó más créditos que nunca, en el IMSS. En tema de salud social. No están inventando nada nuevo, simplemente están focalizando los recursos, pero insisto, necesitamos ver las mediciones y el cómo aquí sí importa muchísimo. Ya sé que a ustedes no les gusta la técnica, ni las mediciones, ni los números. Yo quisiera ver los números. Yo también quiero ver los números porque yo no me gusta que de repente me digan que van a ir a comprar pipas a Estados Unidos y se gastaron no sé cuántos millones de dólares sin licitación. Yo quiero ver las licitaciones, yo quiero ver todo eso porque se supone que ustedes llegaron para cambiar ese tipo. Bueno, a mí me gusta mucho la técnica, la medición y los números y creo que se tienen que tomar decisiones basadas en evidencia. Era un mantra del neoliberalismo que nunca se cumplió y siguieron dogmas más que políticas fundamentadas. Yo lo que creo es primero romperle la base social al crimen organizado, definitivamente, pero después decir, efectivamente la política social no basta para combatir la pobreza o para acabar con la pobreza, al contrario, ha demostrado sus insuficiencias. Pero yo creo que la diferencia con esta nueva política social es que no se trata de dádivas ni de transferencias asistencialistas, claro que son dádivas, sino que buscan sembrar, por ejemplo, en Jóvenes Construyendo el Futuro, capacidades, habilidades, destrezas que el mercado requiere para que las empresas sean más competitivas y productivas. Sembrando vida, reactivar el campo, es decir, sembrar árboles frutales y maderables con milpas intercaladas, microcréditos a la palabra. Es decir, lo del campo. Sí está muy bien vinculado con reactivar el aparato productivo del país. Hay aumento del salario mínimo. Pero esto de los guachicoleros, tiene que dar certidumbres a las inversiones. ¿Cuál es el incentivo? ¿Qué economía estás reactivando ahí? O sea, le estás premiando a la gente para no robar. Y volvemos al discurso de incongruencia estamos volviendo al discurso de incongruencia de Morena, porque ustedes están ahorita muy preocupados porque esta gente reciba dinero, porque no tienen empleos, porque viven en capacidades desiguales. ¿Y qué pasó con la cantidad de desempleados que hay en este momento de toda la gente de gobierno que López Obrador y la 4T han corrido? O sea, le dan pequeñas ayudas, dádivas a gente y después le quitan el empleo a otros mexicanos. O sea, porque hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda. O sea, a ver, son cosas distintas. No, eso ya es desviar la conversación a otra cosa. Estamos viendo si mediante programas universales, ¿qué es eso? Porque no son programas asistencialistas, son programas universales, se puede ayudar a acabar con la inseguridad. O sea, y como dice Alejandro, no es lo único. O sea, creo que sí es una muestra de la nueva estrategia del gobierno en materia de seguridad. O sea, no basta con tener fuerzas de seguridad en la calle, no basta, como nos enseñó Calderón, matar ahí, tener balazos y tener las fuerzas de seguridad. Es necesario reconstruir el tejido social, es necesario intervenir en las comunidades. Me encanta la palabra tejido social. Yo quiero que me lo presenten un día, el tejido social. Yo quiero conocer. El pueblo bueno no va a dejar de capital social. No digas capital social porque es muy neoliberal. Eso no. ¿Cómo las personas van a ser? Lo enseñaron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo puede ser una persona capital? No. Bueno, Miguel Ángel Mancera tenía el programa Capital Social. En efecto, la discusión del tejido social, que es muy romántica y es muy latinoamericana. Sí. Después se cambió la concepción por capital social. Pero cohesión social, llámale. Comunidad incluso. Y hay formas de medirlo también. Yo creo que no existe eso. Pero bueno, ahora sí tenemos que desviar la conversación. Vamos a hablar de otro tema, pero al regresar del comercial, en efecto, ¿qué pasa con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción? Regresamos.